La Iglesia. La Iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita a salir del mundo y nos reunimos para adorar, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucción en la palabra, para la celebración de la Cena del Señor, para servir a toda la humanidad y para proclamar el Evangelio en todo el mundo. La Iglesia recibe su autoridad de Cristo, que es la palabra encarnada, revelada en las Escrituras. La Iglesia es la familia de Dios, adoptados por Él como hijos. Vivimos sobre la base del nuevo pacto. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una comunidad de fe, de la cual Cristo mismo es la cabeza. La Iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para poder santificarla y purificarla. Cuando regrese en triunfo, Él presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, los fieles de todas las edades, adquiridos por su sangre, una iglesia sin mancha, ni arruga, sino santa y sin defecto. Génesis 12, del 1 al 3, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Éxodo 19, versículo 3 al 7 dicen: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20 dicen: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Capítulo 28, del 19 y 20, dicen: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 42 dicen: Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulo 7, versículo 38 dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2 dice: A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dicen: Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2, versículos 19 al 22 dicen: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3, versículos del 8 al 11 dicen: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 5, versículos 23 al 27 dicen: Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18 dicen: Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando los hijos de Israel acamparon en Cades, en el desierto de Sin, no había agua para la congregación. Números 22. En otra ocasión, antes de que Israel sufriera por falta de agua en Horeb, Dios ordenó a Moisés que golpeara la roca, y el agua brotó para el asombro y la satisfacción de los hijos de Israel. Ahora en Cades, Israel se enfrentaba al mismo problema. No había agua para beber. Dios le ordenó a Moisés que hablara y le ordenaran a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua. Números 28. Sin embargo, en lugar de hablarle a la roca, un enojado Moisés 2 veces golpeó la roca con la vara. Números 20:11. El agua salió en abundancia, pero Moisés había pecado contra Dios y debido a ese pecado no entraría en la tierra prometida. Números 20:11-12. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez. Como Cristo habría de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Esa roca era Cristo, el fundamento sobre el cual Dios estableció a su pueblo, tanto en lo individual como en el sentido colectivo. A través de toda la Escritura se halla entretejida esta imagen. En el último sermón que Moisés predicó a Israel, el patriarca, posiblemente recordando este incidente, usó la metáfora de la roca para simbolizar la estabilidad y confiabilidad de Dios. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Deuteronomio 32:3-4. Siglos más tarde, David se hizo eco del mismo tema, presentando al Salvador como la roca. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salmo 62:7. Isaías también usó la misma imagen para referirse al Mesías venidero. Por fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Isaías 28:16. Pedro testifica en cuanto a que Cristo cumplió esta predicción, no como una piedra común, sino piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primera de Pedro 2:4. Pablo identificó al Salvador como el único fundamento seguro, diciendo: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Refiriéndose a la roca que Moisés golpeó, dijo: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Cristo mismo usó la imagen en forma directa al declarar: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. El Salvador estableció la iglesia cristiana fundándola sobre sí mismo, la roca viviente. Su propio cuerpo sería sacrificado por los pecados del mundo. La roca sería herida.
Nada puede prevalecer contra una iglesia construida sobre el sólido fundamento que Él provee. De esa roca fluirían las aguas sanadoras que apagarían la sed de las naciones sedientas. Ver Ezequiel capítulo 47 del 1 al 12, Juan capítulo 7 versículo 37-38 y Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 5. Cuán débil y necesitada era la iglesia cuando Cristo hizo esa declaración. Consistía en unos cuantos discípulos cansados, ambiciosos y llenos de duda, un puñado de mujeres y la variable multitud que se desvaneció cuando la roca fue golpeada. Sin embargo, la iglesia fue edificada no sobre un fundamento de ingenio frágil y sabiduría humana, sino sobre la roca de los siglos. El tiempo demostraría que nada sería capaz de destruir la iglesia ni impedirle cumplir su misión de glorificar a Dios y llevar a los seres humanos a los pies del Salvador. Ver Hechos capítulo 4, versículos 12, 13 y del 20 al 33. Significado bíblico del término iglesia. En las Escrituras, la palabra iglesia es una traducción del término griego eklesia, que significa un llamado a reunión. Esta expresión se usaba comúnmente para designar cualquier asamblea reunida como resultado de un llamado o proclamación. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que era popular en el tiempo de Jesús, usaba eklesia como traducción del hebreo kahal, que significaba reunión, asamblea o congregación. Deuteronomio 9, 10 y capítulo 18, versículo 16. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 14. Y Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 2. Este uso se amplió en el Nuevo Testamento. Observe lo siguiente. 1. Creyentes reunidos para adorar en un lugar específico. Primera de Corintios, capítulo 11, 18, capítulo 14, 19 y 28. 2. Creyentes que vivían en cierta localidad. Primera de Corintios, capítulo 16, 1. Gálatas, capítulo 1, 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. 3. Un grupo de creyentes reunidos en el hogar de un individuo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Y Filemón 2. 4. Un grupo de congregaciones en una zona geográfica específica. Hechos, capítulo 9, versículo 31. 5. Todo el cuerpo de creyentes esparcidos por el mundo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32. Capítulo 12 y versículo 28. Ver Efesios capítulo 4 del 11 al 16. 6. Toda la creación fiel en el cielo y en la tierra. Efesios capítulo 1 del 20 al 22. Comparar con Filipenses capítulo 2 del 9 al 11. La naturaleza de la iglesia. La Biblia describe a la iglesia como una institución divina, llamándola la iglesia del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y la iglesia de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Jesús invistió a la iglesia con autoridad divina. Mateo capítulo 18 versículos 17 y 18. Podemos comprender la naturaleza de la iglesia cristiana al explorar sus raíces provenientes del Antiguo Testamento y las diversas metáforas que el Nuevo Testamento usa para referirse a ella. Las raíces de la iglesia cristiana. El Antiguo Testamento describe a la iglesia como una congregación organizada del pueblo de Dios. Desde los primeros tiempos, las familias temerosas de Dios conectadas con el linaje de Adán, Set, Noé, Sem y Abraham eran los guardianes de su verdad. Esos hogares
en los cuales el padre funcionaba como el sacerdote, pueden ser considerados como la iglesia en miniatura. Al patriarca Abraham, Dios le concedió las ricas promesas a través de las cuales ese hogar entregado a Dios gradualmente se convirtió en una nación. La misión de Israel era simplemente una extensión de la que se le había encomendado a Abraham, ser una bendición para todas las naciones. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Proclamando el amor de Dios por el mundo. La nación que Dios sacó de Egipto fue llamada la congregación en el desierto. Hechos capítulo 7, 38. Sus miembros eran considerados un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, 6. El pueblo santo de Dios. Deuteronomio 28, 9. Comparar con Levítico 26, 12. Su iglesia. Dios los colocó en Palestina, el centro de las grandes civilizaciones del mundo. Palestina está conectada con 3 grandes continentes: Europa, Asia y África. Allí los judíos habían de estar al servicio de las otras naciones y extender a otros la invitación de unirse a ellos para integrar el pueblo de Dios. En resumen, Dios los llamó a salir con el fin de llamar a las naciones a entrar. Isaías 56, 7. Deseaba establecer, por medio de Israel, la mayor iglesia del mundo, una iglesia a la cual asistieran los representantes de todas las naciones del mundo para adorar, aprender acerca del Dios verdadero y volver a su propio pueblo con el mensaje de salvación. A pesar del continuo cuidado de Dios por su pueblo, Israel se involucró en la idolatría, el aislamiento, el nacionalismo, el orgullo y la exaltación propia. El pueblo de Dios no cumplió su misión. En Jesús, Israel llegó a una encrucijada. El pueblo de Dios esperaba la llegada de un Mesías que libertara a la nación, pero no un Mesías que los liberara de sí mismos. En la cruz, la bancarrota espiritual de Israel se hizo evidente. Al crucificar a Cristo, demostraron por sus obras externas su corrupción interior, cuando exclamaron: «No tenemos más rey que César». Juan 19:15. Lo que hicieron fue negarse a permitir que Dios gobernara sobre ellos. En la cruz, 2 misiones opuestas llegaron a su culminación. La primera, la de una iglesia desviada, tan centrada en sí misma que estuvo ciega a la presencia del mismo ser que le había concedido existencia. La segunda, la de Cristo, tan centrado en su amor por los demás que pereció en lugar de ellos, para concederles vida eterna. La cruz señaló el fin de la misión de Israel. La resurrección de Cristo, por su parte, inauguró la iglesia cristiana y su misión, la proclamación del evangelio de salvación por medio de la sangre de Cristo. Cuando los judíos perdieron su misión, dejaron de constituir la iglesia de Dios. En su lugar, Dios estableció una nueva nación, una iglesia, la cual continuará su misión ante el mundo. Mateo 21, 41 y 43. La iglesia del Nuevo Testamento íntimamente vincula con la comunidad de la fe del antiguo Israel. Está formada tanto por judíos convertidos como por gentiles que creen en Jesucristo. De este modo, el verdadero Israel está formado por todos los que por fe aceptan a Cristo. Ver Gálatas capítulo 3, 26 al 29. Pablo ilustra la nueva relación orgánica de esos pueblos distintos simbolizándolos por 2 árboles, un olivo bueno y cultivado y un olivo silvestre, los cuales representan respectivamente a Israel y a los gentiles. Los judíos que no aceptan a Cristo dejan de ser hijos de Dios. Romanos capítulo 9 del 6 al 8, y están representados por ramas cortadas del buen árbol,
mientras que los judíos que recibieron a Cristo permanecen unidos al tronco. Pablo además expresa que los gentiles que aceptan a Cristo son ramas del olivo silvestre que han sido injertadas en el buen árbol. Romanos capítulo 11, versículos del 17 al 25. Instruye a esos nuevos cristianos gentiles para que respeten la herencia divina de los instrumentos escogidos de Dios. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos capítulo 11, del 16 al 18. La Iglesia del Nuevo Testamento difiere en forma significativa de su contraparte del Antiguo Testamento. La Iglesia Apostólica llegó a ser una organización independiente separada de la nación de Israel. Los límites nacionales fueron descartados, lo que le dio a la Iglesia un carácter universal. En vez de ser una iglesia nacional, se convirtió en una iglesia misionera, la cual existe para cumplir el plan original de Dios, reformulado en el mandato divino de su fundador, Jesucristo. Haced discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, 19. Descripciones metafóricas de la iglesia. Las descripciones metafóricas de la iglesia del Nuevo Testamento iluminan la naturaleza de la iglesia. 1. La iglesia como un cuerpo. La metáfora del cuerpo hace énfasis en la unidad de la iglesia y la relación funcional que cada miembro mantiene con el todo. La cruz reconcilia a todos los creyentes con Dios en un solo cuerpo. Efesios capítulo 2, 16. Por el Espíritu Santo son todos bautizados en un solo cuerpo. Primera de Corintios 12, 13. La iglesia. La iglesia no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 23. Es el organismo a través del cual el Salvador imparte su plenitud. Los creyentes son los miembros de su cuerpo. Efesios 5:30. En consecuencia, le concede a cada creyente vida espiritual por medio de su poder y su gracia. Cristo es la cabeza del cuerpo. Colosenses 1:18. La cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. En su amor, Dios le ha concedido a cada miembro de su cuerpo eclesiástico por lo menos un don espiritual que le permite a dicho miembro cumplir una función vital, de la misma forma en que la función de cada órgano es vital para el cuerpo humano. El éxito de la iglesia en completar su misión depende de que cada uno de los dones espirituales concedidos a sus miembros funcione como es debido. ¿De qué sirve un cuerpo sin el corazón? O cuánto menos eficiente es si se halla desprovisto de ojos o le falta una pierna. Si los primeros retiran sus dones, la iglesia estará muerta, ciega o por lo menos impedida. Sin embargo, esos dones especiales que Dios asigna no son un fin en sí mismos. Ver capítulo 17 de esta obra. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos. Efesios 3:10. El despliegue final y pleno del amor de Dios. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo de rebelión. Es el escenario de su gracia, en la cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. El cuidado de Dios por su herencia es constante. 2. La iglesia como templo. La iglesia es edificio de Dios, templo de Dios, en el cual mora el Espíritu Santo.
Jesucristo es su fundamento y la principal piedra del ángulo. 1 Corintios 3, del 9 al 16, Efesios 2, 20. Este templo no es una estructura muerta, despliega crecimiento dinámico. Así como Cristo es la piedra viva, dice Pedro, de la misma forma los creyentes son piedras vivas que sirven para edificar la casa espiritual. 1 de Pedro 2, 4 al 6. El edificio todavía no está completo. Constantemente se añaden nuevas piedras vivas al templo que está siendo edificado para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:22. Pablo insta a los creyentes a que usen los mejores materiales de construcción en este templo, con el fin de que soporte la prueba del fuego en el día del juicio. 1 Corintios 3, del 12 al 15. La metáfora del templo hace énfasis en la santidad, tanto de la congregación local como de la iglesia en general. El templo de Dios es santo, dijo Pablo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. 1 Corintios 3:17. Las alianzas estrechas con los no creyentes son contrarias al carácter santo de la iglesia. Hizo notar Pablo, y por lo tanto deben evitarse, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6, 14, 16. Este consejo de Pablo se aplica tanto a la relación de negocios como al matrimonio. A la iglesia debe respetársela en sumo grado, porque es el objeto sobre el cual Dios derrama su interés supremo. 3. La iglesia como la novia. Se representa a la iglesia como una novia y al Señor como el novio. Cristo promete solemnemente: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Oseas 2:19. En confirmación de esta idea, dice en otro lugar: yo soy vuestro esposo. Jeremías 3:14. Pablo usa la misma imagen: os he desposado como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. El amor que Cristo siente por su iglesia es tan profundo y duradero que Él se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. El Salvador hizo este sacrificio con el fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. Por medio de la influencia santificadora de la verdad que contiene la palabra de Dios. Juan 17:17. Y la purificación que provee el bautismo. Cristo puede purificar a los miembros de la iglesia, quitándoles sus vestiduras sucias y revistiéndolos con el manto de justicia perfecta. Así puede preparar a la iglesia para que sea su novia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. La gloria plena y el esplendor de la iglesia no serán vistos sino hasta cuando vuelva Cristo. 4. La iglesia como la Jerusalén de arriba. Las escrituras llaman Sión a la ciudad de Jerusalén. Allí Dios mora con su pueblo. Salmo 9:11. De Sión sale la salvación. Salmo 14:7 y Salmo 53:6. Esa ciudad debía llegar a ser el gozo de toda la tierra. Salmo 48:2. El Nuevo Testamento describe a la iglesia como la Jerusalén de arriba, la contraparte espiritual de la Jerusalén terrenal. Gálatas 4:26. Los ciudadanos de esta Jerusalén tienen su ciudadanía en los cielos. Filipenses 3:20. Son los hijos de la promesa, los que han nacido según el Espíritu y que gozan de la libertad por medio de la cual Cristo los ha hecho libres. Gálatas 4:28 y 29 y capítulo 5:1. Los ciudadanos de esta ciudad ya no están atados a los esfuerzos de obtener justificación por la fe.
Gálatas 4, 22, 26, 31 y 5, 4. Por el Espíritu aguardan anhelantes por fe la esperanza de la justicia. Se dan cuenta de que en Cristo Jesús lo que los hace ciudadanos es únicamente la fe que obra por el amor. Gálatas 5, 5, 6. Los que forman parte de esta gloriosa compañía se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hebreos 12, 22, 23. 5. La iglesia como familia. En la Escritura se considera que la iglesia del cielo y de la tierra constituye una familia. Efesios 3:15. Se usan dos metáforas para describir cómo los individuos se unen a esta familia. La adopción, Romanos 8, 14 a 16, Efesios 1, 4 al 6. Y el nuevo nacimiento, Juan 3, 8. Por fe en Cristo, los recién bautizados ya no son esclavos, sino hijos del Padre Celestial. Gálatas 3, 26 y 4, 7. Los cuales viven bajo el nuevo pacto. Ahora forman parte de la familia de Dios. Efesios 2, 19. La familia de la fe. Gálatas 6, 10. Los miembros de la familia de Dios se refieren a Él llamándolo Padre. Gálatas 4, 6. Y se relacionan unos con otros en calidad de hermanos y hermanas. Santiago 2:15, 1 Corintios 8:11 y Romanos 16:1. Por haber llevado a muchos a integrar la familia de la iglesia, Pablo se considera a sí mismo como un padre espiritual. Dice el apóstol: en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 1 Corintios 4:15. Se refiere a los que convirtió llamándolos hijos míos amados. 1 Corintios 4:14. Comparar con Efesios 5:1. Una característica especial de la iglesia como familia es la comunión. La comunión cristiana, koinonía en griego, no es solo sociabilidad, sino comunión en el Evangelio. Filipenses 1:5. Abarca la comunión genuina con Dios el Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. 1 de Juan 1:3, 1 de Corintios 1:9, 2 de Corintios 13:14. Además, incluye la comunión con los creyentes. 1 de Juan 1:3 y 7. De este modo, los miembros le extienden la diestra en señal de compañerismo. Gálatas 2:9. A todo aquel que pasa a formar parte de la iglesia. La metáfora de la familia revela una iglesia tierna en la cual la gente se siente amada, respetada y reconocida como individuos con una identidad clara. Un lugar cuyos miembros reconocen que se necesitan los unos a los otros, donde se pueden desarrollar los talentos y donde la gente puede crecer y sentirse realizada. Familia también implica responsabilidad, respeto por los padres espirituales y preocupación por los hermanos y hermanas espirituales. Finalmente, significa que cada miembro siente hacia todos los demás miembros ese amor que engendra una lealtad profunda, a la que fundamenta y fortalece. El ser miembros de una familia eclesiástica les permite a diversos individuos cuya naturaleza y disposición muestran grandes variaciones, gozar de la compañía mutua y apoyarse unos a otros. Los miembros de la familia de la iglesia aprenden a vivir en unidad sin perder por ello su individualidad. 6. La iglesia como columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad. 1 de Timoteo 3:15. Es la depositaria de la verdad y la ciudadela que la protege de los ataques de sus enemigos. La verdad, sin embargo, es dinámica, no estática. Si algún miembro pretende tener nueva luz,
una nueva doctrina o nueva interpretación de las Escrituras, los que tienen experiencia deben probar la nueva enseñanza aplicándole la regla de las Escrituras. Ver Isaías 8:20. Si la nueva luz se ajusta a esta regla, entonces la Iglesia debe aceptarla. Si no, debe rechazarla. Todos los miembros deben ceder ante el veredicto que se basa en la Biblia, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Al esparcir la verdad, es decir, al dar testimonio, la Iglesia llega a ser la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, y sal de la tierra. Mateo capítulo 5, del 13 al 15. 7. La Iglesia como un ejército militante y triunfante. La Iglesia en el mundo es como un ejército empeñado en la batalla. Se la llama a luchar contra la oscuridad espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Los cristianos deben tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. A través de los siglos, la Iglesia ha tenido que luchar contra el enemigo, tanto dentro de ella como fuera. Ver Hechos capítulo 20, 29, 30 y 1 de Timoteo 4:1. Ha progresado en forma notable y obtenido victorias, pero no es todavía la Iglesia triunfante. Desgraciadamente, todavía adolece de grandes defectos. Por medio de otra metáfora, Jesús explicó las imperfecciones que se hallan en la Iglesia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Mateo capítulo 13, 24 y 25. Cuando los siervos quisieron arrancar las malezas, el hacendado les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 13, 29, 30. Tanto el trigo como la cizaña prosperaron en el campo. Por una parte, Dios trae a la Iglesia a los conversos. Satanás, por su parte, trae a los inconversos. Estos dos grupos influyen sobre todo el cuerpo, uno para purificación y el otro para corrupción. El conflicto entre ellos, dentro de la Iglesia, continuará hasta el fin de la cosecha. La guerra externa de la Iglesia tampoco se ha terminado. En el futuro le esperan tribulaciones y conflictos. Sabiendo que le queda poco tiempo, Satanás está airado contra la Iglesia de Dios. Apocalipsis 12, 17. Y causará contra ella un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero Cristo intervendrá a favor de su pueblo fiel, que será libertado. Todos los que se hallan escritos en el libro. Daniel 12:1. Jesús dejó la reconfortante seguridad de que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Cuando Cristo vuelva, surgirá la Iglesia triunfante. Entonces podrá presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, los fieles de todas las edades, comprados con su sangre, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5:27. La Iglesia visible e invisible. Los términos visible e invisible se han usado para distinguir dos aspectos de la Iglesia en el mundo. Las metáforas que hemos presentado se aplican particularmente a la Iglesia visible. 1. La Iglesia visible. La Iglesia visible es el pueblo de Dios organizado para el servicio. Cumple la gran comisión dada por Cristo de llevar el Evangelio a todo el mundo. Mateo 28 del 18 al 20. Y preparará un pueblo para su glorioso retorno. Primera de Tesalonicenses
5:23 y Efesios 5:27. Como el testigo de Cristo escogido especialmente por el Maestro, ilumina al mundo y ejerce un ministerio semejante al suyo, al predicar el Evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y apertura de los ojos a los ciegos, dejando en libertad a los oprimidos y predicando el año aceptable del Señor. Lucas 4:18 y 19. 2. La Iglesia Invisible. La Iglesia Invisible, llamada también la Iglesia Universal, está compuesta de todos los hijos de Dios que hay en el mundo. Incluye los creyentes que componen la Iglesia Visible y muchos que, a pesar de no pertenecer a una organización religiosa, han seguido toda la luz que Cristo les ha concedido. Juan 1:9. Este último grupo incluye a los que nunca tuvieron la oportunidad de aprender la verdad acerca de Jesucristo, pero que han respondido positivamente al Espíritu Santo, de modo que hacen por naturaleza lo que es de la ley de Dios. Romanos 2:14. La existencia de la Iglesia Invisible revela que la adoración a Dios es espiritual en el más elevado sentido del término. La hora viene y ahora es, dijo Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Por cuanto la naturaleza de la verdadera adoración es espiritual, los seres humanos no pueden calcular con precisión quién es y quién no es parte de la Iglesia de Dios. Por medio del Espíritu Santo, Dios lleva a su pueblo perteneciente a la Iglesia Invisible a la unión con su Iglesia Visible. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. Únicamente en la Iglesia Visible pueden experimentar plenamente la verdad de Dios, así como su amor y su compañía, porque el Padre le ha concedido a la Iglesia Visible los dones espirituales que edifican a sus miembros en forma colectiva e individual. Efesios 4:4 al 16. Cuando Pablo se convirtió, Dios lo puso en contacto con su Iglesia Visible y luego lo designó para dirigir la expansión misionera de su iglesia. Hechos 9:10 al 22. De la misma forma, procura en nuestros días llevar a su pueblo a que forme parte de su Iglesia Visible, caracterizada por la lealtad a los mandamientos de Dios y la posesión de la fe en Jesús, con el fin de que cada uno participe en la obra de terminar su misión en el mundo. Apocalipsis 14:12, 18:4 y Mateo 24:14. Ver el capítulo 13 de esta obra. Además, se ha considerado que el concepto de la Iglesia Invisible incluye la Iglesia unida en el cielo y en la tierra. Efesios 1:22-23. Y la Iglesia oculta durante épocas de persecución. Apocalipsis 12:6-14. La organización de la Iglesia. El mandato de Cristo, según el cual el Evangelio debe ser llevado a todo el mundo, implica también la tierna enseñanza y protección de los que ya han aceptado las buenas nuevas de salvación. Los nuevos miembros deben ser establecidos en la fe y se les debe enseñar a usar los talentos y los dones que Dios les dio, en beneficio de la misión de la Iglesia, por cuanto Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y desea que todas las cosas sean hechas decentemente y con orden. 1 Corintios 14:33-40. La Iglesia debe poseer una organización sencilla, pero efectiva. La naturaleza de la organización. Consideremos lo que se refiere a la feligresía de la Iglesia y su organización. 1. Feligresía de la Iglesia. Cuando los nuevos conversos
han cumplido ciertos requisitos, se convierten en miembros de la comunidad de la fe del nuevo pacto. La feligresía implica la aceptación de nuevas relaciones con el prójimo, el Estado y Dios. A. Requisitos de feligresía. Los individuos que desean llegar a ser miembros de la Iglesia de Jesucristo deben aceptarlo como Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados y ser bautizados. Hechos 2, 36 al 41, comparar con capítulo 4, del 10 al 12. Deben haber experimentado el nuevo nacimiento y aceptado la comisión que Cristo dejó de enseñar a otros que observen todas las cosas que Él ha mandado. Mateo 28, 20. B. Igualdad y servicio. En armonía con la declaración que Cristo hizo, según la cual todos vosotros sois hermanos, y el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Mateo 23, 8, 11. Los miembros se comprometen a relacionarse unos con otros sobre una base de igualdad. A la vez, deben darse cuenta de que seguir el ejemplo de Cristo significa que han de ministrar a las necesidades de otros, llevándolos al Maestro. C. El sacerdocio de todos los creyentes. Al comenzar el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la eficacia del sacerdocio levítico se terminó. Ahora la Iglesia ha llegado a ser un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. Luego agrega el apóstol: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Este nuevo orden, el sacerdocio de todos los creyentes, no autoriza a cada individuo para que piense, crea y enseñe lo que le parezca, sin sentirse responsable ante el cuerpo de la Iglesia. Significa que cada miembro de la Iglesia tiene la responsabilidad de ministrar a otros en el nombre de Dios y puede comunicarse directamente con el Padre sin ningún intermediario humano. Enfatiza la interdependencia de los miembros de la Iglesia, así como su independencia. Este sacerdocio no hace distinciones de rango entre los ministros y los laicos, si bien deja lugar para una diferencia de función entre ambos grupos. D. Lealtad a Dios y al Estado. La Biblia reconoce la mano de Dios en el establecimiento de los gobiernos y requiere de los creyentes que respeten y obedezcan a las autoridades civiles. El que posee la autoridad civil es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, los miembros de la Iglesia pagan al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Romanos 13, 4, 7. En sus actitudes frente al Estado, los miembros se deben dejar llevar por el principio de Cristo. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Pero si el Estado contradijera un mandato divino, su lealtad fundamental se dirige a Dios. Dijeron los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. 2. La principal función de la organización eclesiástica. La Iglesia fue organizada para cumplir el plan que Dios tenía de llenar este planeta con el conocimiento de su gloria. Únicamente la Iglesia visible puede proveer la mayor parte de las funciones vitales para cumplir este propósito. A. Adoración y exhortación. A través de la historia, la Iglesia ha sido la agencia que Dios ha empleado para reunir a los creyentes y enseñarles a adorar al Creador en el día sábado. Cristo y sus apóstoles siguieron esta práctica de culto, y las Escrituras amonestan a los creyentes de hoy en los términos siguientes: considerémonos unos a otros, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25, comparar con 3:13. El culto de la congregación provee refrigerio, ánimo y gozo para el adorador. B. La comunión cristiana. Por medio de la Iglesia, las necesidades más profundas de sus miembros en relación con la comunión se ven completamente satisfechas. La comunión en el Evangelio, Filipenses 1:5, trasciende todas las demás relaciones por cuanto provee una relación íntima con Dios, así como con los demás que comparten nuestra fe. Primera de Juan 1:3-6-7. C. La instrucción en las Escrituras. Cristo le dio a la Iglesia las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Esas llaves son las palabras de Cristo, todas las palabras de la Biblia. Más específicamente, incluyen la llave de la ciencia referente a la manera de entrar en el reino. Lucas 11:52. Las palabras de Jesús son espíritu y vida para todos los que las reciben. Juan 6:63. Traen vida eterna. Juan 6:68. Cuando la Iglesia proclama las verdades bíblicas, estas llaves de salvación tienen poder para atar y desatar, para abrir y cerrar el cielo, porque declaran las condiciones por cuyo cumplimiento los individuos son recibidos o rechazados, salvados o perdidos. Para aquellos que aceptan la proclamación del Evangelio de la Iglesia y someten su vida a sus mandamientos y sus promesas, el Evangelio emana olor de vida para vida. Para aquellos que rechazan la experiencia del Evangelio, este se convierte en olor de muerte para muerte. 2 Corintios 2:16. Jesús conocía la importancia de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Únicamente haciendo eso puede la Iglesia cumplir el mandato dado por Cristo de enseñar a todas las naciones que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:20. D. La administración de las ordenanzas divinas. La Iglesia es el instrumento de Dios para la administración de la ordenanza de bautismo, el rito de entrada a la Iglesia, ver el capítulo 15 de esta obra, y las ordenanzas del lavamiento de los pies y la cena del Señor, ver el capítulo 16 de esta obra. E. La proclamación mundial del Evangelio. La Iglesia está organizada para el servicio misionero con el fin de cumplir la obra que Israel no realizó. Conforme a lo que revela la vida del Maestro, el mayor servicio que la Iglesia provee para el mundo radica en su entrega absoluta a la tarea de completar la predicación del Evangelio para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14, habilitada para ello por el bautismo del Espíritu Santo. Esta misión incluye la proclamación de un mensaje de preparación para el retorno de Cristo, el cual está dirigido tanto a la Iglesia, 1 Corintios 1:7-8, 2 de Pedro 3:14, Apocalipsis 3:14-22 y 14:5, como al resto de la humanidad, Apocalipsis 14:6-12 y 18:4. El gobierno de la Iglesia. Después de la ascensión de Jesús, la conducción de la Iglesia descansó en las manos de los apóstoles. Su primer acto de organización, en consejo con los demás creyentes, fue elegir otro apóstol para que tomase el lugar de Judas. Hechos 1:15-26. A medida que la Iglesia crecía, los apóstoles se fueron dando cuenta de que era imposible predicar el Evangelio y al mismo tiempo cuidar de los asuntos temporales de la Iglesia. Por esto, delegaron los asuntos prácticos de la Iglesia en las manos de 7 hombres que la Iglesia señaló. Si bien se hizo distinción entre el ministerio de la palabra y el acto de servir a las mesas, Hechos 6 del 1 al 4,
No se hizo ningún esfuerzo por separar a los ministros y a los laicos en la tarea de cumplir la misión de la Iglesia. De hecho, 2 de los 7, Esteban y Felipe, se destacaban por su efectividad en la predicación y el Evangelio. Hechos 7:8. La expansión de la Iglesia en Asia y Europa requirió medidas adicionales de organización. Al establecerse numerosas iglesias nuevas, se constituyeron ancianos en cada iglesia, Hechos 14:23, con el fin de asegurar una dirección estable. Cuando se desarrolló una crisis de importancia, se les permitió a las partes involucradas que presentaran sus posiciones respectivas ante un concilio general formado por los apóstoles y los ancianos representantes de la Iglesia. Se consideraba que las decisiones de este concilio debían ser aceptadas por todos los sectores de la Iglesia y ser consideradas como la voz de Dios. Hechos 15, del 1 al 29. Este incidente ilustra el hecho de que cuando se trata de asuntos que afectan a la Iglesia en su totalidad, se necesita obtener consejo y ejercer autoridad en un nivel mucho más amplio que el de la Iglesia local. En este caso, la decisión del concilio surgió a partir del consenso desarrollado por los representantes de todos los grupos involucrados. Hechos capítulo 15, 22 y 25. El Nuevo Testamento deja en claro que, a medida que surgió la necesidad, Dios guió a los dirigentes de su obra para satisfacer esas necesidades específicas. Con su dirección y en consulta con la Iglesia, los ancianos formaron un gobierno eclesiástico que, si se lo aplica hoy, ayudará a salvaguardar a la Iglesia de la apostasía y le permitirá cumplir su gran comisión. Principios bíblicos de gobierno eclesiástico. 1. Cristo es la cabeza de la Iglesia. El dominio de Cristo sobre la Iglesia se basa primeramente en su obra mediadora. Desde su victoria sobre Satanás en la cruz, Cristo recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Efesios 1:22. Comparar con Filipenses 2:10-11. Por lo tanto, Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. Cristo es también la cabeza de la Iglesia, porque la Iglesia es su cuerpo. Efesios 1:23. Colosenses 1:18. Los creyentes son miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. Deben mantener una conexión íntima con Él, porque de Él, la Iglesia, nutriéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2:19. 2. Cristo es la fuente de toda la autoridad de la Iglesia. Cristo demuestra su autoridad. A. En el establecimiento de la Iglesia cristiana. Mateo 16:18. B. En la institución de las ordenanzas que la Iglesia debe administrar. Mateo 26, del 26 al 30, capítulo 28, 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 11, del 23 al 29. Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 17. C. En que invistió a la Iglesia con autoridad divina para actuar en su nombre. Mateo 16, 19, 18, del 15 al 18. Y Juan 20, 21 al 23. D. Al enviar al Espíritu Santo para guiar a su Iglesia bajo su autoridad. Juan 15, 26, capítulo 16, del 13 al 15. E. Al establecer dentro de la Iglesia la operación de dones especiales, de modo que diversos individuos pudiesen servir como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de preparar a sus miembros para el servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos experimenten la unidad en la fe y reflejen la plenitud de Cristo. Efesios 4, del 7 al 13.
3. Las Escrituras poseen la autoridad de Cristo. Si bien es cierto que Cristo guía a su iglesia por medio del Espíritu Santo, igualmente cierto es que la palabra de Dios constituye la única regla por la cual la iglesia se guía en sus actividades. Todos sus miembros deben obedecer la palabra porque es ley en el sentido más absoluto. Todas las tradiciones humanas, costumbres y prácticas culturales están sujetas a la autoridad de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. 4. La autoridad de Cristo y los cargos de la iglesia. Cristo ejerce su autoridad a través de su iglesia y sus siervos especialmente elegidos, pero nunca transfiere su poder. Nadie tiene el derecho de ejercer ninguna autoridad independiente aparte de Cristo y su palabra. Las congregaciones adventistas del séptimo día eligen sus oficiales. Pero, si bien dichos oficiales sirven como representantes del pueblo, su autoridad viene de Cristo. Su elección simplemente confirma el llamado que recibieron de Cristo. El deber primordial de los oficiales elegidos consiste en asegurarse de que se apliquen las instrucciones bíblicas para el culto, la doctrina, la disciplina y la proclamación del Evangelio. Por cuanto la iglesia es el cuerpo de Cristo, deben buscar su consejo en lo que se refiere a sus decisiones y acciones. Los oficiales de la iglesia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento menciona dos cargos eclesiásticos, el de anciano y el de diácono. La importancia de estos cargos se ve subrayada por los elevados requerimientos morales y espirituales que se establecen para los que aspiran a llenarlos. La Iglesia reconoció el carácter sagrado del llamado a la dirección por medio de la ordenación, expresada en la imposición de las manos. Hechos, capítulo 6, capítulo 13, 2 y 3, Primera de Timoteo 4, 14 y capítulo 5, 22. 1. Los ancianos. A. ¿Qué es un anciano? Los ancianos, del griego presbúteros u obispos, episcopos, eran los oficiales más importantes de la iglesia local. El término anciano significa una persona mayor, lo cual implica dignidad y respeto. Su posición era similar a la del que supervisaba la sinagoga. El término obispo significa supervisor. Pablo usa estos términos en forma intercambiable, igualando a los ancianos con los supervisores u obispos. Hechos capítulo 20, 17 y 28, Tito capítulo 1, 5 y 7. Los que ocupaban esta posición supervisaban a las iglesias recientemente formadas. La palabra anciano se refiere al nivel o rango del cargo, mientras que obispo denota el deber o responsabilidad propios del oficio supervisor. Por cuanto los apóstoles también se designaban a sí mismos como ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5, 1. Segunda de Juan, 1. Tercera de Juan 1. Es evidente que había tanto ancianos locales como ancianos itinerantes, pero ambas clases funcionaban como pastores de las congregaciones. B. Las calificaciones. El individuo que deseaba ocupar el cargo de anciano debía ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Primera de Timoteo 3, 1 al 7, comparar con Tito 1, 5 al 9.
Antes de ser elegido para el cargo, el candidato debía haber demostrado en su propio hogar su capacidad de dirigente. Debería considerarse la familia del individuo sugerido para el cargo. ¿Le están sujetos? ¿Puede el varón gobernar su propio hogar con honor? ¿Qué carácter tienen sus hijos? ¿Honrarán la influencia del padre? Si no tiene tacto, sabiduría o el poder de la piedad en su hogar, en el manejo de su propia familia, es seguro concluir que allí se verá la misma supervisión no santificada. El candidato, si es casado, debe demostrar en el círculo de su propio hogar la capacidad de dirigir antes de que le sean confiadas las responsabilidades mayores de la dirección de la casa de Dios. Primera de Timoteo 3:15. A causa de la importancia del cargo, Pablo aconseja: no impongáis con ligereza las manos a ninguno. Primera de Timoteo 5:22. C. La responsabilidad y autoridad del anciano. Antes que nada, un anciano es un dirigente espiritual. Se lo elige para apacentar la iglesia del Señor. Hechos 20:28. Sus responsabilidades incluyen apoyar a los miembros débiles. Hechos 20:35, amonestar a los desviados, Primera de Tesalonicenses 5:12, y mantenerse alerta para distinguir cualquier enseñanza que pudiera crear divisiones, Hechos 20:29 al 31. Los ancianos deben ser modelo del estilo de vida cristiano, Hebreos 13:7, Primera de Pedro 5:3, y dar ejemplo de liberalidad, Hechos 20:35. D. La actitud hacia los ancianos. En gran medida, la dirección efectiva de la iglesia depende de la lealtad de los miembros. Pablo anima a los creyentes a respetar a sus dirigentes y a tenerlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera de Tesalonicenses 5:13. Los ancianos que gobiernan bien, agrega el apóstol, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo 5:17. La Escritura deja en claro la necesidad de respetar a los dirigentes de la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:17, comparar con Primera de Pedro 5:5. Cuando los miembros hacen que a los dirigentes les resulte difícil cumplir sus responsabilidades asignadas por Dios, ambos sufrirán y dejarán de gozar la alegría de la prosperidad de Dios. Acordaos de vuestros pastores, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. No deben prestar atención a los chismes. Pablo amonesta: contra un cristiano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Primera de Timoteo 5:19. 2. Los diáconos y las diaconisas. El nombre diácono viene del griego diáconos, que significa siervo o ayudador. El oficio de diácono se instituyó para permitir que los apóstoles se entregaran completamente a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Los diáconos no deben limitarse a cuidar de los asuntos temporales de la iglesia. Además, debían estar activamente comprometidos en la obra evangelizadora. Hechos 6:8, 8:5 al 13 y 26 al 40. La forma femenina del término aparece en Romanos 16:1. La palabra y su uso en este texto sugiere que el oficio de diaconisa probablemente ya se hallaba establecido en la iglesia en la época en que Pablo escribió el libro de Romanos. Como los ancianos, los diáconos también debían ser elegidos por la iglesia. Al elegirlos, la iglesia examina cuidadosamente sus cualidades morales y espirituales. Primera de Timoteo 3, 8 al 13. La disciplina de la iglesia. Cristo le concedió a la iglesia la autoridad de disciplinar a sus miembros y proveyó los principios adecuados para realizar la tarea.
Espera que la Iglesia implemente dichos principios siempre que sea necesario, con el fin de mantener su elevada vocación de ser un sacerdocio santo y nación santa. Ver Mateo 18 del 15 al 18, Primera de Pedro 2 del 5 al 9. Junto con esto, la Iglesia debía también procurar impresionar el ánimo de los miembros errantes para que sintieran la necesidad de enmendar sus caminos. Cristo alaba a la Iglesia de Éfeso diciendo: «Yo conozco tus obras, que no puedes soportar a los malos», Apocalipsis 2:2. Y reprende a las iglesias de Pérgamo y Tiatira por tolerar las herejías y la inmoralidad, Apocalipsis 2, 14, 15, 20. Notemos el siguiente consejo bíblico relativo a la disciplina. 1. Las ofensas privadas. Cuando un miembro ofende a otro, Mateo 18 del 15 al 17, Cristo aconseja que la persona ofendida se acerque al ofensor y lo persuada para que cambie de conducta. Si no logra su objeto, debería probar por segunda vez, acompañado por 1 o 2 testigos neutrales. Si este intento falla, el asunto debería ser llevado ante la Iglesia en pleno. Si el miembro errante rechaza la sabiduría y la autoridad de la Iglesia de Cristo, se separa de su comunión por iniciativa propia. Al desfraternizar a la persona culpable, la Iglesia simplemente confirma su condición. Si bajo la conducción del Espíritu Santo, la Iglesia ha seguido cuidadosamente el consejo bíblico, sus decisiones son reconocidas en el cielo. Dijo Cristo: «Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo». Mateo 18, 18. 2. Las ofensas públicas. Si bien es cierto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, las ofensas flagrantes y rebeldes que arrojan reproche sobre la Iglesia deberían ser enfrentadas inmediatamente, desfraternizando al ofensor. La desfraternización quita el mal, que de otro modo actuaría como levadura, restaurando la pureza de la Iglesia, y actúa como un remedio redentor para el ofensor. Al saber de cierto caso de inmoralidad sexual que había ocurrido en la iglesia de Corinto, Pablo instó a la acción inmediata. «En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa». Primera de Corintios 5:4, 5:7. No os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Primera de Corintios 5, 11, 13. 3. El trato con los individuos que causan división. Un miembro que causa divisiones y tropiezos, Romanos 16, 17, que ande desordenadamente y que rehúse obedecer el consejo bíblico, debería ser evitado para que se avergüence de su actitud. Mas no lo tengáis por enemigo, dice el apóstol, sino amonestadle como a hermano. Segunda de Tesalonicenses 3:6, 14, 15. Si el hombre que cause divisiones se niega a escuchar una y otra amonestación de la iglesia, debe ser desechado, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito 3, 10, 11. 4. La restauración de los ofensores. Los miembros de la iglesia no deben despreciar, aislar ni descuidar al desfraternizado. Más bien, deberían procurar restaurar su relación con Cristo a través del arrepentimiento,
y el nuevo nacimiento. Los individuos que han sido desfraternizados pueden ser restaurados a la comunión de la Iglesia cuando revelen suficientes evidencias de un arrepentimiento genuino. 2 Corintios 2, 6 al 10. Es precisamente y en forma especial por medio del acto de restaurar pecadores a la comunión de la Iglesia como se revelan el poder, la gloria y la gracia de Dios. Nuestro Salvador anhela librar a los cautivos del pecado, transfiriéndolos del reino de las tinieblas al reino de la luz. La Iglesia de Dios, el teatro del universo, despliega el poder del sacrificio redentor de Cristo en la vida de hombres y mujeres. En nuestros días, Cristo, obrando por medio de su Iglesia, invita a todos a que formen parte de su familia. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga.